Hoy es miércoles 13 de agosto y nos encontramos en el despacho del señor director de la Escuela de Filosofía, profesor Eulogio Silverio, para darle continuidad a uno de los programas estrella de su gestión, el Archivo de la Voz. Son exactamente las 10:31 de la mañana y nos encontramos con uno de esos profesores estrella, una de esas columnas de esta escuela, el profesor Rafael Darío Herrera, un libre-pensador reconocido como historiador más que como filósofo, pero que a través de su obra no hay manera de soslayar su sólida formación filosófica. El profesor Rafael Darío Herrera es Premio Nacional de Ensayo de Historia 2000, miembro de la Academia de la Historia, ha sido director del Centro Universitario Regional de Mao. Tiene una obra que habla alto por él y por su generación. Entre sus virtudes está el haber sido un amigo inseparable de alguien que para nosotros significa mucho, el profesor Tomás Novas, junto a quien hizo su tesis de grado. Bienvenido, profesor Rafael Darío Herrera. Es un honor recibirle en este programa de la gestión del maestro Silverio. Muchas gracias, profesor Alejandro Albelo y Eulogio Silverio, por la invitación. Estoy complacido de compartir con ustedes las ideas y parte de lo que ha sido mi trayectoria en el campo académico, intelectual, historia y de vida también, ¿verdad? De la vida cotidiana que uno ha desarrollado desde que comenzó a estudiar filosofía por allá por los años finales de la década de 1970. Que uno llegó aquí con la esperanza de conocer y ver lo que había y cómo era la UAS, todo eso, ¿verdad? Y uno viene de un sitio donde no, digamos, de un pueblo del interior donde no se hablaba de filosofía ni nada de eso, ni de sociología, y viene aquí con mucha inquietud intelectuales también. Y ese pueblo del interior, esos primeros maestros, esos recuerdos remotos, esos padres, esos profesores, esos hermanos, ¿cómo se fragua en la niñez el que va a ser luego este intelectual sólido con que cuenta la Escuela de Filosofía hoy? Bueno, en la niñez yo estuve muy ligado a papá, porque éramos, en las condiciones de vida económica eran muy precarias en esa época, y yo tenía que colaborar con labores en el campo. Una vez tuvimos que sembrar una parcela de plátano porque no teníamos con qué pagar un obrero, y entre los tres hermanos nos fajamos a sembrar y la sembramos. Entonces después estudié con sacerdotes salesianos. Después pasé a un colegio que se pagaba poco, porque en los pueblos pequeños hay familiaridades, los dueños de los colegios se conocen, y nos metieron en ese colegio, y desde el punto ahí aprendí bastante. Digamos, comencé a desarrollar algún interés por la investigación, el conocimiento, porque nos tomamos con un profesor de la UAS de letras, que fue el que nos enseñó los aspectos normativos del lenguaje, y eso ha significado mucho en la vida de uno, porque un escritor que no conozca el lenguaje, entonces no puede, digamos, escribir. Uno debería escribir, ¿verdad? Ese es uno de los requisitos sine qua non. Y en la época de los años 70 la vida era muy precaria, ni siquiera ropa tenía uno. Nosotros vinimos a estudiar aquí, y 3 hermanos y una hermana vivíamos detrás de Obras Públicas en el barrio La Cementera. Pagábamos 140 pesos, que era mucho dinero en esa época, y la ropa interior era los 3 comunes, porque no teníamos, digamos, no como ahora que hay ropa en cantidad y zapatos y de todo. Pero en esa época las condiciones cuando vinimos, que eran precarias. No habían, con decirte que no había, nosotros vivíamos atrás del cementerio, no habían taxi ni nada en la Tiradentes. No habían vehículos públicos.
Nada. Yo salí una vez con un cuaderno y casi se me borraron todas las letras porque cuando me cayó un aguacero que cuando llegué a mi casa dio por yo tuve que pegar otro cuaderno y fotocopiarlo, busqué un cuaderno de Tomás y fotocopiarlo porque se me borró todo. Y aquí en la UAS uno aprendió a vivir fue una época de mucha vivencia, de mucha experiencia. Lo primero que le llamó a uno la atención fue ese tipo de filosofía que le enseñaba a uno en el colegio universitario, que era base de manuales soviéticos fundamentalmente, y eso, bueno, uno comenzó a leerlo de manera progresiva, pero después entonces uno se topa con otros profesores que te golpean y te hacen otra lectura. Para mí, por ejemplo, fue muy impactante el contacto con la profesora Barnayani, que ahí uno comenzó a conocer autores como Galvano de la Volpi, Luporini, Lucio Coletti y muchísimos otros pensadores italianos que ya habían superado esos manuales y esa filosofía marxista que se enseñaba. Entonces, ahí fue realmente un momento decisivo, yo diría, en la vida académica, en la vida estudiantil de uno en ese momento. Entonces después aparecieron otros profesores que venían del exterior, que también influyeron bastante. Y que ya Alejandro los conoce, como por ejemplo estuvo el amigo Paniagua, que hace mucho que no lo veo, y otros profesores, con Miguel Sáez también, aunque Miguel Sáez estaba ahí entre los manuales soviéticos, pero Miguel Sáez era un hombre que conocía muy bien la historia de la filosofía y con él aprendimos mucho. Lástima que se fuera a tiempo, sí. Miguel, pero era un profesor responsable, tenía una formación muy buena porque como había sido sacerdote, tenía una formación buena y conocía bien la historia de la filosofía. Eso nos ayudó bastante a nosotros, a lo de nuestra generación. Aunque habían otros que eran muy radicales, como Andrés Avelino, que era un profesor muy apegado a lo que a la ortodoxia marxista. ¿Y cómo se da eso, Rafael Darío? O sea, de un campo, no nos has dicho del pueblo, la sección, el no, de la ciudad de Mao. De la ciudad de Mao, sí. Bueno, sí. Pero ¿cómo se da eso? Que precisamente los 3 hijos vienen a la universidad. ¿Eso era habitual en la época? Bueno, eso hay que agradecerlo a papá fundamentalmente, y a mamá también, porque él siempre insistía. Lo que la papá tenía era como una parcela, o sea, poca cantidad de tierra. Y él decía que no iba a dejar herencia, que la única herencia era la educación que no iba a dejar. Entonces él tuvo claro desde un principio que debía enfatizar en que estudiáramos, porque de lo contrario no íbamos a tener nada. Y tuvo razón, porque 3 hermanos, hay uno que es economista, que ha vivido de eso, hay otro que es abogado, yo y otra que es contador, o sea que ellos, los hijos, todavía yo no he heredado 5 centavos porque tenemos mamá viva todavía. Qué bueno, mamá tiene 93 años, está viva, ya casi su mente, su memoria se ha deteriorado al extremo. Pero no, amor, yo no he heredado 5 cheles, yo he vivido, todavía yo tengo 70 años, he vivido. Y eso se hereda en Mao. Uno los Herrera los sitúa más bien por aquí, por Baní. ¿Acaso tiene que ver con la inmigración? No. Somos los Herrera pobres de Mao, porque los Herrera de Baní son gente rica, son gente adinerada, ¿verdad? Y en San Juan de la Maguana hay Herrera, pero nosotros somos Herrera pobres de Mao, no tenemos fortuna. Yo no tengo fortuna, yo no tengo nada. Yo lo que tengo es 2 habitaciones llenas de libros, pero yo no tengo nada. Un carro es porque eso es necesario, usted que tenga un carro, ¿verdad? Porque si no, tiene problemas, pero yo no tengo nada. Bueno, y una casa, porque a mi esposa, una tía le regaló una casa buena, una casa de calidad. Aunque yo lo hubiera hecho con un esfuerzo grande, pero si se la regalaron, ¿tú entiendes? Claro.
¿Algún nombre que salte a la memoria de esos años iniciales? Así como ya el profesor Sáez, la profesora Vagna en la universidad, y allá en Mao, en la primaria. Bueno, el profesor Manuel Torres Ferreira incidió mucho, aparte de los sacerdotes salesianos también, que influyeron mucho en mi formación y en la transmisión de valores y eso. Y hay un componente, y es que los familiares de mamá eran personas muy religiosas. Ella tenía 2 tías que eran monjas y tenía un tío también que fue sacerdote. Entonces, una formación, hubo mucha influencia de la religión católica, aunque después con uno estudia se da cuenta que hay cosas del catolicismo que no tienen sentido. Por ejemplo, no tiene sentido que uno esté defendiendo a Israel en esta época. Uno no tiene sentido. Y además como que después que uno va leyendo y comprendiendo cómo se forma el mundo, las interpretaciones que han habido sobre la formación del mundo, de la naturaleza, la diferencia entre naturaleza y sociedad y eso, y uno va comprendiendo realmente y se va distanciando de muchas teorías religiosas, ¿verdad? ¿Y por qué filosofía, Rafael Darío? Vienes a la universidad, un joven, finales de los 70, que es el momento en que llega también Rafael Morla, el maestro Ornovas. Sí. ¿Por qué filosofía y no otra cosa? Bueno, yo estaba entre filosofía y sociología. Y de hecho, yo terminé el plan de estudio de sociología, pero no me gradué porque cuando yo salí de aquí, me faltaba alguna materia y la cursé, pero entonces me metí a la clase en la UAS. Morla, por vía de Morla fue precisamente quien me metió, porque yo estaba trabajando en un proyecto de la Unión Europea cuando en un supermercado me dice el encargado de registro: oye, Morla quiere hablar contigo, qué sé yo qué. Digo, está bien, pero yo estaba hasta aquí. Yo estaba en un proyecto de la Unión Europea que tenía muchísimo trabajo, o sea, tenía trabajo de sobra. Y me topo una segunda vez con él, me dice lo mismo, que allí en Mao estaba el profesor Alfonso González, sí. Que él quería. Entonces, en unas vacaciones vine aquí, me examiné, agoté todos los procesos formales y eso. Y Morla me asignó docencia en San Juan de la Maguana. Digo, pero yo no puedo ir para San Juan de la Maguana. ¿Cómo? De Mao a San Juan. Pues ese semestre no fui, al siguiente semestre me hicieron un par de asignaturas, entonces comencé a compartir el trabajo en el proyecto que yo estaba, la Unión Europea. Además, yo estaba dando clases en los Camaima, en la Pontificia Universidad Católica de Santiago, tanto en la sede como en Puerto Plata. En Puerto Plata yo iba los sábados, una vez cada sábado, y estaba muy apurado, pero comencé con un par de asignaturas, aunque después dejé los Camaima y eso, y me quedé solamente en la UAS. Pero fue poco a poco, entonces me fui involucrando en lo académico y dejé las otras actividades porque yo estaba trabajando en proyectos importantes, ¿tú entiendes? Y tenía muchos recursos, viajaba y tenía la posibilidad de... O sea, económicamente estaba más o menos bien, que no... ¿Verdad? Y así me involucré. Entonces, el ingreso a la carrera de filosofía viene dado porque yo vi el pensum que lo habían recién remodelado en esa época. Y me interesé, pero llevaba materia de las 2 carreras al mismo tiempo. Porque yo tenía un amigo de registro y en esa época se permitía, y ese amigo, me voy a omitir su nombre, pero ese amigo me permitía tomar materias de las 2 carreras, porque eso era manual todo. Claro. O sea, que las notas se publicaban manualmente. Entonces el registro era un asunto manual que lo manejaban con tarjeta y cosas, y el amigo me resolvía situaciones, digamos, que se presentaban en esa época. Él me lo resolvía, pero el plan de estudios mío debe estar completo ahí y además yo conseguí un récord de notas, o sea que podría. Y otra cosa es que la combinación de filosofía y sociología me ha ayudado mucho como historiador,
De hecho, yo no soy el único que ha estudiado filosofía y se ha decantado por la historia, porque ahí tenemos casos notables, guardando la distancia, porque son grandes personalidades y grandes intelectuales, como Moya Pong, que estudió, y él me ha contado la historia cuando estudió filosofía aquí en la UAS. Nos la contó un grupo de amigos, una actividad que estábamos antes de entrar, él nos contó la experiencia aquí. Y también otro gran intelectual, de los más brillantes, que fue Marcio de los Mayolos, que también fue historiador, antropólogo, y estudió filosofía, o sea que no es, en el caso mío no es tanto, ¿verdad? Le puedo explicar cómo yo me involucré con la historia. Desde que yo estudiaba era amigo de Roberto Casá. Tomás y yo participábamos, éramos militantes. Primero estuvimos cerca del Corecato, ¿verdad? De ahí pasamos entonces a un grupo que se llama Partido Socialista. Y la izquierda tiene esa vocación de fragmentación, de división. Y de ahí pasamos al movimiento de unidad socialista. Entonces, de esa época estuvimos cerca de Roberto Casá. Estuvimos también haciendo actividades políticas en Mao, reclutando gente, organizando gente, dando conferencias. Y después en el año 1982, entonces nos pasamos al Partido Comunista Dominicano, al PCD. Entonces, de esa época yo he estado con Roberto Casá, casi como participando en la mayoría de los proyectos que tenía de investigación. Por ejemplo, nosotros participamos activamente en el proyecto en el libro que ya sé, por el libro que publicó la UAS, La Palabra de Dios, con la Palabra de Dios. Y él me menciona a mí ahí. Y nosotros participamos cuando vimos la cordillera central, detrás de Liboristas y detrás de seguidores de José Popa y toda esa gente. Y también yo participé en otros proyectos de investigación, uno que es sobre el movimiento 14 de junio, entrevistando gente. Entonces, poco a poco me fui involucrando y él me fue estimulando que tenía que dedicarme a la investigación histórica. Entonces, escribí un primer libro sobre historia de la provincia Valverde. Lo presenté en un concurso que había. Eso fue casualidad que lo vi en el periódico, lo presenté, o sea, el libro no fue escrito para eso. Y obtuve el primer lugar en el primer concurso de Historia y Desarrollo de la Provincia que organizó la Comisión Provincial para el Desarrollo. La Comisión para el Desarrollo Provincial, que dirigía Beltré, Daniel Beltré. Bueno, entonces después de ahí ya uno estaba contagiado. Yo duré como 5 años haciendo ese libro. Y le puedo decir, no debería decirlo, pero se lo voy a decir. Nosotros participábamos, la Academia de la Historia hacía muchísimos seminarios de historia local. Estuvimos en Barahona, Cotuí, estuvimos en Montecristi, en varias provincias. Y en San Francisco de Macorís, un profesor de aquí, Walter Cordero, él, ¿sabes que participaron como 50 libros? Y Walter Cordero, lo veo que lleva 3 libros en la mano cuando va a hacer su exposición. Y si de los 50 libros nada más sirven estos 3. Y el mío estaba ahí, ¿verdad? Qué bueno. Yo no debería decir esto, ¿verdad? Porque es un acto de inmodestia, pero bueno, eso pasó. Y hay testigos, ¿verdad?, de que Walter... Entonces yo tengo una deuda, la voy a decir con Roberto Casá, porque fue el que me involucró más con la historia, me puso a disposición su biblioteca, y estar al lado de una persona como él así es claro, un privilegio para cualquier gente, porque que te orienten, que tú hables con él. O sea, Roberto iba a Mao y duraba tiempo, ¿verdad? A veces una semana, y salíamos a andar muchísimo,
compartíamos en su casa de Constanza, en su casa de Jarabacoa después, y fue una larga experiencia, ¿verdad? O sea, yo soy deudor, aunque quizás yo no haya asimilado toda la grandeza, toda la capacidad, porque es un hombre muy inteligente, que, ¿verdad? O sea, yo no puedo decir que puedo compararme con él y que no haya asimilado todas sus enseñanzas, eso es, no lo puedo decir, pero sí soy deudor en términos intelectuales de él, además de otros profesores, porque lo académico, otra parte, eso fue un asunto aparte. Entonces, cuando yo estudiaba sociología, también tuve otros profesores que fue el caso de Wilfredo Lozano, que me distinguió con la presentación del primer libro que iba a publicar el Instituto Nacional de Migración. Es un libro de Harvey Gardner, y él me pidió que le hiciera el prólogo a esa primera publicación del Instituto Nacional de Migración, y se lo hice, y eso está ya. A lo mejor ustedes conocen esos libros. Pues yo le hice el prólogo a ese primer libro. Y nada, después que uno se involucra en el tema histórico, uno como que no sale nunca. O sea, no te da tiempo para tú estar de brazo cruzado, porque siempre hay gente que quiere que tú escribas un artículo, o que tú también te ofrecen pagarte para hacer labor editoriográfica. O sea, no hay como sosiego nunca, uno nunca está tranquilo. Por ejemplo, yo ahora estoy trabajando con una beca que me otorgó el Instituto de Estudios Dominicanos de la Universidad de Nueva York, y estoy haciendo una investigación, por eso he venido al archivo, y también he tenido ofertas de otros, pero no puedo meterme tantas cosas, ¿verdad? Y a propósito de amistades académicas e intelectuales, ese Tomás que te permitió recuperar el cuaderno que borró la lluvia, ¿es por ventura Tomás Novas? Exactamente. Tomás Novas y yo comenzamos una relación desde temprano. Tomás vivía en Capotillo, allá nos juntábamos. Y desde el principio Tomás vino con una idea fija de formarse en filosofía, y lo logró, porque era una persona muy inteligente, muy dedicada y con gran capacidad para comprender procesos, para comprender situaciones políticas y para comprender también cuestiones muy abstractas. Tomás tenía esa capacidad. Y además era una persona que pensaba muy bien, o sea, que tenía capacidad para razonar. Y desde el principio hicimos mucho trabajo juntos. Yo le contaba a Julio Minaya que en una ocasión, por ejemplo, nosotros estábamos dando una materia con Wilfredo Lozano, teoría de los modos de producción. Como le dije, como yo estudiaba sociología también, y nosotros hicimos un trabajo, un seminario, como le llamamos, a Wilfredo Lozano, y él consideró que eso era una cosa extraordinaria, porque también él contribuyó, porque nos facilitó libros, fuimos a su casa y eso, y en el semestre siguiente él dijo que lo presentó como modelo ese trabajo, ¿te entiendes? Y eso lo hicimos Tomás Novas y yo. Yo le estaba buscando eso, porque fue una teoría sobre el desarrollo del capitalismo, y utilizamos una amplia bibliografía, porque Wilfredo acababa de regresar de México y tenía muchos libros, y uno de esos libros era de un autor muy interesante, apellido Herche Kron, y nosotros hicimos un trabajo excelente ahí en esa cosa. Y bueno, mantuvimos esa amistad durante mucho tiempo. Mientras estudiábamos, prácticamente éramos inseparables, Tomás, Novas y yo. Así como tú eras de Muñiz. Sí, sí. ¿Y dónde está Muñiz ahora? Muñiz es ahora un próspero empresario. Ah, bueno. Sí, dueño de gasolineras, de edificios, de programas, de proyectos de vivienda y eso. Él se fue a Estados Unidos y allí prosperó. Ah, bueno. Puso negocios y eso, y luego se mantiene entre Gaspar Hernández, su pueblo natal, y el mío,
y New York. Ok. Pero es un potentado, ya Muñiz, ni bueno. sombra, no tiene nada que ver con nuestra condición compartida económica. Bueno, nosotros, por ejemplo, en el caso me dijo una persona, oye, pero tú no eres un negociante de la historia. Digo, no, yo no. Yo no tengo fortuna, no tengo dinero en banco, no tengo nada, o sea, no. El único a ver es la capacidad de trabajo que uno tiene, ¿verdad? Pero después más nada. Que de esa capacidad tenemos que hablar, a ver cómo esos métodos, esos hábitos de lectura, de producción intelectual, se lo pasamos a la generación del porvenir. Pero antes, me gustaría preguntarte, esos trabajos que hiciste junto al maestro Nova, que fue para mí un maestro, aun cuando estudiábamos, compartimos algunas materias, ¿los conservas? ¿Conservas la tesis que hicieron juntos? La tesis sí. Ah. Pero otro trabajo, porque yo me he mudado como 12 veces ya. Aquí mismo en la capital, yo viví como en 4 sitios. Viví en el Ana Gautier, que queda por ahí cerca de donde estaba la 40. Viví en el barrio de la Cementera. Viví en la Mauricio Báez, con mi tío cuando estaba el hipódromo cerca por ahí. Cerca de Meneíto, un famoso cabaret que había por ahí. Y después viví por la Barahona. Y o sea que yo me mudé aquí como 4 o 5 veces. Entonces en Mao también me he mudado como 12 veces, porque cuando tú no tienes casa, es difícil la cosa. Entonces no, la tesis sí la conservo. Fue un estudio sobre el empirocriticismo, Lenin y el empirocriticismo. Y trabajamos juntos y creo que la tesis podría incluso hasta publicarse eventualmente. Si tuviera un título, si uno le carga una cosa, podría hasta publicarse eventualmente. Porque a nosotros nos fue bien con la evaluación, cuando nos evaluaron con la tesis. O sea, estuvo muy... No podía ser muy bien conseguido. Eran 2 luminarias. Sí, yo recuerdo cuando vine a examinarme, cayó un aguacero. Y yo traje una sombrilla, pero un aguacero también cayó ese día. Mi hermano vivía por aquí detrás donde estaba la librería en la Benigno Filomeno Rojas. Sí. Y nada, nos fue bien a los dos en la tesis. Cuando se evaluó la tesis, nos fue bien. ¿Recuerdas el jurado? Estaba Andrea Avelino. Creo que estaba Moreta también. Daniel Moreta en esa época, sí. No recuerdo cuál era el otro. Pero hicimos una investigación de corte bibliográfica, ¿tú entiendes? Que era lo más que podía hacer. Antes yo tenía un proyecto de tesis que era una crítica a ese marxismo vulgar de esa época. Y le enseñé algo que yo he escrito a máquina, porque en ese tiempo no había ni computadora, ¿verdad? Y le enseñé a Andrés Avelino un bosquejo de algunas ideas. Me dijo, usted no se gradúa con eso. Digo, bueno. Tuve que desecharla realmente. Así me dije. Sí. Usted no se gradúa aquí con eso. Entonces, bueno, la deseché. Porque había trabajado otro pensador italiano cuyo nombre no recuerdo ahora, que bueno, era casi el mismo planteamiento de Lucio Coletti, en el sentido de que la dialéctica de Hegel era una dialéctica de la razón, o sea, no era una dialéctica de lo social, o sea, que en este caso no tenía sentido que se aplicara la dialéctica de Hegel, que Engel la asimiló por completo a lo social, porque para Hegel lo real era lo racional. Entonces no tenía sentido. Entonces por ahí fue que desarrollé la tesis, ¿verdad? En ese momento, que era un bosquejo que tenía. Entonces después Tomás y yo acordamos hacer una tesis de ese tipo, que era más pasable, ¿tú entiendes? ¿Y recuerdas algunas de las
tesis de las afirmaciones que sustentan Tomás y tú en esa tesis? No, realmente ya no la recuerdo. Ya no la recuerdo. Por mi desvinculación de los asuntos filosóficos, ¿me entiendes? De esa época ya no lo recuerdo. Tendría que repasarlo. Pero yo la conservo, sí, la tesis. ¿Y en qué medida la filosofía ha nutrido la labor de Rafael Darío Herrera como investigador y como historiador? Sí, la filosofía sí, porque hay un aspecto de la filosofía que es lo que dio origen a la filosofía. Y es el sentido de muchos filósofos de avanzar más a través de las interrogantes y de cuestionamientos que de los planteamientos así afirmativos. Y eso yo creo que para un investigador eso es clave. Ese es un aspecto que yo lo utilizo bastante, que tú vas a trabajar un tema y hay más interrogantes que respuestas. Eso por un lado. Por otro lado está pensadores como Descartes, que yo estudié bastante, el asunto del método de Descartes, el tema de la duda y cómo Descartes logró construir un método, ¿verdad? Que un método racional, pero que también tiene muchos aspectos válidos, que fueron los fundamentos de lo que es el método científico realmente, que después Bacon le dio un fundamento empírico, pero quien sentó la base fue René Descartes. Y eso influye también, eso te sirve de base en que tú no creas, pero eso a la hora de tú escribir, eso te sirve de base para uno desarrollar. Aunque claro, la historia tiene un método particular para uno trabajar. Pero eso que queda ahí en la mente, como nos dijo el profesor Carlos Julio Báez, hermano de Fran Báez, él nos dio una materia que se llamaba Teoría de las Clases Sociales. Y él nos decía, miren, la cultura, esa melita que le queda a uno ahí en la cabeza. Toda esa cultura filosófica, eso no se borra. O sea, eso queda ahí, eso queda permanente en la mente, en la conciencia de uno, ¿verdad? Eso no se borra, eso funciona, aunque uno lo haga de manera inconsciente, pero funciona. Yo di introducción a la filosofía con una profesora, se llamaba Clara Ornes. Sí. Ella no hace tiempo ya quedó, se debe estar una anciana ya. Sí. Porque es una persona mayor. ¿Tú la hayas que te conocer? No, yo sí. Sí, claro. Sí, Clara Ornes. De aquí, de la escuela. Sí, sí. Creo que era hija de Germán Emilio Ornes. Sí, hermana, hija, sí. Sí. El director del Caribe, el director clásico del Caribe. Sí. Pues no estaría mal hacer la tarea de hacer una historia, o por lo menos los nombres de los que han sido profesores de la escuela. Sí. Sí, pero ella duró mucho tiempo aquí trabajando. Sí, Tengo entendido que sí, que ella duró bastante tiempo. Entonces, en esa época en el colegio estaba ella, estaba Lusitania y Flavia García, Flavia Hansa. Sí, ese grupo de profesores. Pero como eran profesores de introducción, yo no los conocía tanto. Yo conocí, por ejemplo, los profesores de la carrera de nosotros. Yo recuerdo un señor apellido Valdés que nos dio lógica matemática. Lógica matemática. Sabía mucho. George Valdés, sí. Claro, sí, sabía mucha matemática. Nos dio clase también Darío Solano, que nos dio historia del pensamiento científico. También estuvo en esa época, yo creo que Patín Maceo nos dio una materia. Patín Veloz. Patín Veloz, perdón. Sí. Patín Veloz nos dio una historia de la filosofía, la número 4, algo así, creo que fue. Y la lógica nos lo dio Andrea Avelino. Jesús Tellería también fue un buen profesor, era profesor de la escuela de esa época. Y vamos a ver quién más. Andrés Paniagua, como lo mencioné.
No recuerdo, ayúdame, de esa época. Yo creo que son esos. Wagner Yanni, que nos dio muchísima materia. Muchísima materia nos dio Wagner. Wagner Yanni, por ejemplo, nos dio un curso de Marx, no, de Kant y Hegel. Y nos dio también corriente filosófica contemporánea. Creo que fue ella que nos la dio. Pero todavía yo mantengo contacto con Wagner, o sea. Qué bueno. Y a propósito de... A ver, no contesté el otro las preguntas pero, que tú me hiciste, pero realmente es así. O sea, uno... eso que uno ha logrado interiorizar, asimilar, como cuando estudia filosofía, eso no se borra. Y a propósito de esos estudios, esas lecturas, ¿cuál es la actitud del maestro Rafael Darío Herrera ante un texto? ¿Cómo leer filosofía? ¿Cómo leer filosofía? Bueno, en mi caso yo tengo una dificultad y es que en los últimos tiempos solamente leo temas relacionados con lo que estoy escribiendo. Tengo que decirlo, ¿verdad? Es así la realidad. Yo no puedo darme el lujo de leer a Nietzsche como no lo leía antes, que no se leía casi todas las obras. Esas obritas de Nietzsche aparecían de esquina y costaban centavos, un par de pesos, cosas así, ¿verdad? Yo no leía mucho, o sea, no le tenía. Pero ya en los últimos años no he tenido una pausa para decirme, yo voy a dedicarme a leer un libro de filosofía, o yo voy a dedicarme a leer, sino cosas muy específicas que estén relacionadas con lo que usted está escribiendo. Ese es un problema, es una dificultad para mí. Puedo leer cosas rápidas, un texto rápido, pero como ese texto que usted escribiste que me fascinó sobre el silencio, ¿verdad? ¿Cómo que se llama? Filosofía del silencio. Son cosas que uno lo lee rápido, pero ya realmente dedicarse a leer libros de filosofía en esta época. Bueno, cuando daba clase tenía la obligación de leer algunos libros. Y sobre todo, cuando daba clase, el énfasis que yo hacía era casi en lectura comprensiva. Por ejemplo, te ponía a leer un texto de lo que Alejandro publicó en Si Quieres Filosofar, y de ahí se haríamos un trabajo. Eso fue Walter Cordero que me dijo, oye, tú te estás poniendo a enseñarle a esa gente de que la caverna de Platón y todo eso. No fuña con eso. Pero a partir de ahí, la tarea mía era tomar un texto, que lo leyeran, y como tenemos tanta deficiencia en lo que es la comprensión de lo que se lee, yo hacía el énfasis mío, iba hacia ahí. Textos elementales, como el sabio que no sabía nadar, por ejemplo, son una cosa que yo solo ponía a leer a los estudiantes y de ahí sacábamos muchísimas derivaciones. Hasta una clase entera podíamos durar con ese texto. Pero la gente no lo comprendía. O sea, que tú le ponías la pregunta y no lo comprendían. O sea, que... Yo siempre le he dicho al profesor que respondiendo a esas preguntas a las que él hizo de ese texto, da un libro súper voluminoso. Sí, porque sí. yo lo trabajaba y con el sabio que no sabe nadar seguí una clase entera. Con el rey sabio. El rey sabio también, sí. Es un texto que también se lo ponían a leer a los estudiantes. Entonces yo buscaba textos así porque lo que llega, o sea, la gente que llega no sabe interpretar lo que lee. No sabe. Entonces, para interpretar las preguntas, a partir de que la lectura era sencilla, pero es que hay que tener una cultura general que le permita a uno. Entonces, ahí es que se daba la profundidad, un texto aparentemente simple, ¿verdad? Y también era bueno porque los estudiantes no necesariamente se enfrentaban a la filosofía, que generalmente le tenían miedo. Entraban a partir de una lectura que aparentemente ingenua, pero que te llevaba a reflexionar profundamente. Sí, sencilla, sí. Pues yo no tenía idea de que el maestro Rafael Darío Herrera conociera esa
compilación. No, pero yo tengo la primera edición. No me digas. Sí, la primera edición y se destruyó, casi se me destruyó. Porque lo usaba bastante realmente. Entonces cuando daba clase sí tenía, pero después cuando ya me fui metiendo de lleno en la investigación histórica, es más compleja porque tengo que pasarme, por ejemplo, un día entero leyendo cartas de Lelis. O un día entero revisando una colección de periódicos, de revistas y eso, digitalmente, porque como yo trabajaba en el archivo, tuve la oportunidad de acumular una base de datos de revistas, periódicos, documentos para yo poder trabajar, porque yo no puedo venir constantemente al archivo, además de que el archivo hay que reconocer, da facilidades a las personas que no tienen que ir al archivo allá, sino que desde fuera se hacen solicitudes y ellos realmente responden. O sea, si tú quieres que te graben determinado documento, ellos lo graban y te lo facilitan. Tú llevas un disco duro y te lo facilitan. Yo traigo un disco duro ahora de 5 terabytes para que me grabaran algo ahí. Ahorita lo voy a buscar, pero hay facilidad. O sea, el archivo realmente no era como antes, porque desde que yo estudiaba aquí en la UAS, yo visitaba el archivo. Sí. O sea, yo recuerdo que una vez yo conseguí un documento, estaba dando una materia con Francisco Avelino y él, cuando yo le enseñé el documento, pues yo quiero una copia de ese documento. Entonces, bueno, yo le facilité una copia y él me gratificó después con una buena nota. Aunque yo le entregué el trabajo y cumplí con todos los requisitos, ¿te entiendes? Él no dio victoria a la ciudad política. Pero desde que yo estaba aquí, en que el archivo era un desastre en esa época, porque tú podías en el archivo sacar cualquier documento y nadie se daba cuenta ni nada. Y había gente que, yo no hacía esa práctica, porque es una práctica inmoral e incorrecta. Pero yo veía cosas que hacían ahí, y además estaban todos los papeles tirados, así, tú ves. Sí, eso cambió después de que llegó el profesor Roberto. En el 2004, cuando llegó Roberto. Y consejos para quienes se inician en la investigación histórica y en la escritura. Del hoy maestro ya, Rafael Darío Herrera. Hay muchas cosas. La investigación requiere mucho tiempo. Es muy absorbente, es una tarea que tú puedes pasar un día entero buscando un documento, buscando información, no lo encuentras. Y eso no te puede a ti desesperar ni decir, yo voy a dejar esto porque esto no funciona. La investigación histórica te permite, formar nuevos conocimientos. Te permite hacer aportes, contribuciones. Por ejemplo, yo publiqué un ensayo sobre la matanza de haitianos. Lo publiqué en la revista Clio y lo publiqué también en la Historia del Pueblo Dominicano, pero fue con informaciones primarias. Y cuando lo presenté, varios historiadores, Bernardo Vega y Moya Pong, me felicitaron porque ellos no conocían datos de lo que yo había presentado. Les voy a poner un ejemplo. Había un discurso de Trujillo cuando se inició la matanza de haitianos en Dajabón que nadie lo conocía. Y yo lo conseguí en el Archivo de la Nación. Pero lo conseguí casi de manera casual. Realmente yo no estaba interesado en la matanza de haitianos, pero un día fuimos a la Z101, el programa que tenía el Gobierno de la Mañana, Roberto Casar, Raimundo González y yo, y una entrevista con Álvaro Albelo y toda esa gente que estaban ahí juntos. Todavía estaba Martínez Pozo junto ahí, y el otro Eury Cabral, que estudió aquí con nosotros en esa época. Y entonces tocaron el tema de la matanza de haitianos y yo hablé sobre eso, y después llamó a la señora, la esposa de Víctor Gómez Bellé, y me dijo que era cierto todo lo que yo había dicho, que ya lo había vivido, que ya conocía todo eso en Dajabón, en San Montecristi.
Entonces, después cuando salimos, Roberto me dijo que él quería hablar conmigo para que yo escribiera un capítulo sobre la historia del pueblo dominicano. Y en los tiempos libres que tenía en el archivo, pues yo en el archivo trabajaba de manera intensa, al extremo de que había café y agua, y yo no lo podía tomar de tantas actividades que tenía. Se quedaba ahí hasta las 12. Hasta que yo me regresaba a comer a la AMD, al club de la AMD aquí al frente. Entonces, subí, que estaban transportando todos los archivos del Palacio Nacional al Archivo de la Nación. Eran grandes furgones, llegaban furgones, 4 o 5 furgones a cada rato. Subí, me puse con un archivero, me puse a revisar cajas y encontré una caja que hoy es la caja 1000 del archivo, que contenía informaciones valiosísimas. Entonces ese capítulo que yo escribí sobre la matanza de haitianos ha sido muy bien valorado, pero es una forma de cómo uno investigando, la investigación histórica puede hacer contribuciones y puede, digamos, cubrir vacíos que no se conocen en lo que es la historiografía dominicana. Y ha pasado también con otros casos. Fíjate, en el caso de Desiderio Arias, que fue un trabajo que yo escribí, que se llama Revuelta y Caudillismo de Desiderio Arias frente a Trujillo, todo el mundo pensaba aquí que Desiderio se había rebelado contra Trujillo. Todos los libros de historia tenían eso. Entonces yo tuve la oportunidad, la ocasión, el privilegio de hablar con gente que estaban vivos y que conocían bien la historia de Desiderio Arias en Mao. Y que yo demostré ahí que realmente Desiderio Arias se fue a las montañas en una medida defensiva para evitar que Trujillo lo matara. Porque antes de eso, Desiderio le envió varias cartas a Trujillo diciéndole que qué Trujillo quería que él hiciera para que lo dejara tranquilo. Entonces cuando Desiderio se entera, porque Desiderio tenía un espía en Mao, en la entrada de Mao, que en ese tiempo no había puente, sino una barca, el espía le dice que hay un grupo grande de militares, como 300 militares que venían para Mao a matarlo. Sale huyendo, van de Desiderio que estaba acostado, enfermo. Incluso el padre de Alejandro Grullón, que era médico, había ido a verlo a Mao a él. Y Desiderio tuvo que salir prácticamente huyendo para que no lo mataran. No fue que se rebeló, fue que salió huyendo para evitar que Trujillo lo matara. Y aún Trujillo lo mató en esas condiciones. Y Trujillo se quedó cerca de Mao para verificar que sí, que lo habían matado. O sea, es uno de los casos que yo te quiero, en los que yo, en base a la investigación histórica, puedo, digamos, contribuir al conocimiento de hechos históricos muy particulares. Y así ha pasado con otros casos. Por ejemplo, el tema del libro con el cual yo gané el Premio Nacional de Historia José Gabriel García en el 2018, ese es un periodo que no se conocía. El gobierno de Triunvirato, aquí nadie había escrito nada sobre eso. Habían informaciones y eso, pero no había un trabajo así formal. Y uno de los aspectos que me llamó siempre la atención es la gran corrupción de los militares en esa época. O sea, el gran negocio de las cantinas, cómo los militares iban al exterior a comprar mercancía para venderla aquí. Son un negocio muy lucrativo, una cosa. Y yo presenté muchos detalles, muchas cosas, de cómo se daba ese negocio y los manejos que se daban. Y la gente que se enriqueció con ese negocio. Por ejemplo, Belisario Peguero era uno de los militares que se benefició ampliamente. Son gente que hicieron un millonario con ese negocio. Yo me recuerdo siempre que leí en los periódicos que los estudiantes de la UAS, cuando venían en Guagua por la universidad, voceaban Belisario del Paredón y lo metían preso a todos. Pues sabes que los muchachos de esa época comenzaron a vociferar eso y lo metieron preso a todos. Pero a todo el que voceaba eso lo metían preso, porque fue uno de los militares más involucrados en ese negocio de corrupción. De hecho, hay que decir que una de las causas de la Revolución de Abril era la abominación que sentían muchos militares jóvenes que habían ingresado a la academia. Entre ellos, por ejemplo, está Iván Grullón, que era cadete de esa época, y estaba Jesús de la Rosa también, el profesor de Jesús de la Rosa, que eran
cadetes y que sentían que despreciaban esa gran corrupción que existía entre los altos mandos militares. El propio Camaño creo que tuvo un encontronazo con Belisario Peguero. Que Sí, ellos eran enemigos, sí. Por el mismo tema de la corrupción. Sí, eran enemigos. Y Pero ya que usted entró en el tema de Camaño. claro, Hay una exposición muy buena en el archivo sobre Camaño y la Revolución de Abril. No, pero es por el tema que usted dijo que estuvo acompañando al profesor Casal sobre Liborio. Sobre ese episodio, si usted puede hacer algún comentario de la participación de Camaño ahí. y los cascos blancos en la matanza. No de Liborio, sino de los mellizos. De los mellizos. Bueno, lo que Roberto investigó no tanto fue ese episodio de los mellizos, aunque él habla de eso, pero a Roberto le interesaba el liborismo y le interesaban después los seguidores de Liborio. Entonces uno de los seguidores de Liborio era José Popa. Lo de Camaño fue un incidente bastante confuso en los mellizos Pamasola, porque los mellizos lo que eran continuadores del liborismo. Bueno, y ahí llegaron, se enviaron una brigada de militares y parece que los mellizos tenían mayor poder que los propios militares. Pero Roberto no aborda ese tema, creo que no lo aborda. No, Lusitania sí lo bueno, Lusitania sí. Pero creo que Roberto no trata tanto ese tema en el libro. No, ahora no recuerdo exactamente, tendría que verificarlo. Pero un libro grandioso, un libro de una investigación que duró años, muchos años. Y aquí hay una posibilidad de hacer investigaciones así como la que hizo Roberto. Porque es una investigación que implica mucho esfuerzo. Mira cómo nosotros detectamos una persona de Liborio. En Mao había un señor que había trabajado en el sur. Se casó con una sureña. La mamá de la sureña vivía en Yacahueque, que era una zona donde operaba el liborismo. Entonces ella se la llevó para Mao. Y un día yo me pongo a hablar con ella y ella me dice cosas que yo digo, oye, pero esta mujer conoce todo del liborismo. Y eso veía todas las canciones, todos los cantos del liborismo y todas las cosas. Entonces yo hablo con Roberto y Roberto fue, yo le hice una primera entrevista a ella y después Roberto fue entonces y le hizo una entrevista bastante grande a la señora. Ya le decían Pimpina, pero ella conocía el liborismo al dedillo, conocía todos los detalles del liborismo y Roberto quedó fascinado con la entrevista que le hizo a esa señora. Lo mismo también a un personaje que tal vez te lo voy a mencionar, que fue Charlie Bogart. En la finca de Charlie Bogart de Mao fue que se hizo la primera reunión del 14 de junio. Sí, la reunión constitutiva del 14 de junio. Ahí estaba Minerva, estaba Manolo, todos los líderes del 14 de junio. No había gente de Mao, paradójicamente. O sea, todavía el 14 de junio no tenía influencia en Mao. No había ninguna gente de Mao. Y nosotros fuimos, Roberto y yo, a Esperanza, a hacer una entrevista larga a Charlie Bogart, quien ya estaba en condiciones muy deplorables físicamente. Nos contó cosas horrorosas, que cogían un periódico, lo prendían y se pasaban por los testículos así. Que estaba junto con dos personas, que a cada uno le dieron un sándwich, y las dos personas que estaban al lado se murieron porque estaban vendiendo los sándwiches. Pero Charlie Bogart estaba viviendo ya en un barrio muy malo de Esperanza, un barrio marginal, lo extremo. Estaba viviendo con una muchacha muy joven, que ya tenía varios hijos, y estaba en la miseria cuando lo fuimos a entrevistar. Si le hizo una entrevista, yo creo que demasiado larga para las condiciones en que él estaba, ya las condiciones de deterioro físico en que él estaba, aunque mentalmente estaba muy bien, pero las condiciones físicas estaban muy, muy malas en ese momento. Yo les digo que la experiencia que yo tengo es más historia que filosófica. Bueno, aunque quizá no es el formato de... No. Pero
realmente en esta etapa la Escuela de Filosofía está buscando precisamente eso también, porque el enfoque que estamos impulsando es la filosofía como un saber de segundo grado que tenga dónde aplicarse. O sea, que no solamente el filósofo puro que para freírnos nosotros en nuestra propia salsa, sino que aquí valoramos muy positivamente que tenemos gente como Dustin, como Ingrid. Claro. Ingrid viene de teatro, Dustin viene de arte plástica, y gente que viene de diferentes saberes que donde la filosofía se puede aplicar y miren los grandes resultados que sacan. Entonces, bueno, está también nuestro compañero que es escritor, Mármol. José Mármol. Mármol también. no, y hay muchos médicos, cirujanos han estudiado filosofía. Sí. O sea, sí. Es una cuestión interesante de que se haya dado, sí, de que te apliquen historia, porque definitivamente Casá también tiene mucho de filosofía. Cuando uno lee un texto de Casá, usted se da cuenta de que no ignora nada de la tradición filosófica. Cuando le hace, por ejemplo, en el análisis ese de la palabra de Dios, cuando tú analizas y lee lo que dice Lusitania sobre ciertos eventos y cómo Casá también, el mismo evento que está explicando a nivel teórico, domina todas las categorías, tú te das cuenta entonces de que, claro. No, pero él reconoce a Lusitania como una pionera en el tema del liborismo, en el libro, ¿verdad? Porque realmente es así, ella tiene mérito, es una investigación importante en esa época. Ahora se ha dedicado más al feminismo, ¿verdad? Que a ese tipo de investigación, pero fue una labor pionera en ese momento. En el caso, yo te voy a decir algo. Quienes venimos así del interior tenemos la desventaja que respecto a otras personas, por ejemplo, los familiares de Roberto eran intelectuales. Claro. Roberto, desde jovencito, se había leído las obras completas de Platón. En Mao no había una obra de Platón, porque yo te digo, ¿verdad? El papá de Roberto era intelectual. Sí. Su abuelo era uno de los emigrantes de españoles. Malaquía, sí, creo que era. No, Bernardo de Quirós. Sí. Entonces, uno viene con una desventaja, con un déficit en este sentido, de que tú no traes nada de para allá abajo. Ellos están aquí tienen acceso a fuentes, a libros, a periódicos y eso, pero uno no trae nada. Los papás de uno eran agricultores, no te pueden aportar nada. Mi mamá lo que yo fue como un cuarto o quinto curso, o sea que yo tenía problemas, por ejemplo, en Mao con mis hermanos, porque yo leía libros, no leía libros como el manifiesto del Partido Comunista, uno leía muchas cosas, y entonces el papá decía, oye, pero tú me estás como induciendo a los muchachos. Sí, induciendo a los muchachos por esa línea. Y yo no quiero que eso pase. Está bien, quédate con eso, pero entonces ya, por ejemplo, yo leía a Juan Bosch, yo papá consideraba que Juan Bosch era un comunista y cosas que yo no debía leer eso. O sea que tú te das cuenta de las limitaciones que uno viene como intelectual comparado con esta gente que han vivido aquí en Santo Domingo, que tienen acceso a muchas fuentes, que digamos heredan el capital cultural de sus padres, pero uno no heredó ningún capital cultural del padre, sino, digamos, un capital sería más bien moral que otra cosa que, ¿verdad? Yo no sé si a usted le pasó lo mismo que a mí, pero a mí me pasa eso, ¿verdad? Entonces aquí en la capital fue que uno realmente comenzó a forjar una base intelectual de lecturas y a codearse con gente que leían más que uno, que sabían más que uno, que le prestaban libros y cosas, pero todavía en la actualidad, yo te digo que si yo no encuentro un libro en Mao, tengo que pedirlo aquí a la capital, o tengo que buscar un medio de que si está digitalizado me lo manden, o porque en Mao tú no lo encuentras. O sea, un dato clave que tú necesites, tú no lo encuentras en Mao, no lo encuentro. Entonces, necesariamente, obligatoriamente tengo que venir a Santo Domingo a buscarlo. Porque, por ejemplo, aquí se publican muchísimas revistas y publicaciones que al interior no llegan. Aquí se publica, por ejemplo, la revista Clio de la Academia de Lectura. ¿Cuántas llegan a Mao? La mía. El boletín del Archivo de la Nación. ¿Cuántas llegan a Mao? El mío. Y así yo te puedo poner ejemplos de muchísimas cosas que se publican y nadie se acuerda de mandar un libro a la biblioteca de Mao.
nadie se acuerda. Y si yo no existiera más, eso no se viera tampoco en una revista Clio, un boletín del archivo, o las publicaciones que hace el archivo, o la academia, o la Comisión de Fuera y de Patria. Eso no llega más, eso no llega a un pueblo del interior. Entonces, es difícil, un poco difícil para una gente hacer investigaciones del interior. En el caso mío, tengo la ventaja de que obtuve una base de datos que me permite trabajar, ¿verdad? Pero no es sencillo del interior trabajar intelectualmente. Muchas limitaciones. Y a propósito de trabajar intelectualmente, profesor, ¿cómo surge un libro de Rafael Darío Herrera? ¿Qué es primero? ¿La idea, un esquema, un borrador, una inquietud? Una idea, lo que surge realmente, una idea. Por ejemplo, yo publiqué un libro pequeño, no un libro grande, que se llama Antonio Inver Barrera en la postdictadura, y tiene un subtítulo muy caccioso. Un libro explosivo. Que se llama, el subtítulo es Héroe o Villano. Y ese libro, yo le explicaba ahorita a Alejandro, que cuando yo vivía en Santo Domingo, sabía de la gran operación limpieza en la zona norte, en los barrios de la zona norte de Santo Domingo. Entonces, como yo viví en uno de esos barrios, sabía lo que había pasado. Mucha gente, uno sale y habla con la gente en la calle, en la esquina, hay gente vieja y te cuentan. Y eso me quedó a mí como grabado de que yo estudiaba aquí. Y decidí entonces escribir ese libro, un libro pequeño. Yo creo que debe estar agotado, estaba en cuenta que eran algunos, porque además eran pocos ejemplares, no eran muchos ejemplares, yo saqué. Me lo hizo un profesor, un señor que tiene una imprenta en la zona este, apellido Castillo, como que se llama. Tiene una imprenta grandísima. Pero lo que te quiero decir es que uno tiene una idea, ¿verdad? Sí. Y cuando salió el libro, el libro que yo gané, el Premio Nacional de Historia, realmente debo confesar que yo lo hice pensando en que necesitaba ese dinero para yo resolver un problema material que tenía. Y hice ese libro como en 3 meses, más o menos. Trabajando 10 y 12 horas diarias. Y fue una cosa bestial. Había que escribir 250 páginas, creo que era. Y yo me fajé. Busqué alguna información aquí en Santo Domingo y lo hice. Y en ese tiempo mi hija más pequeña todavía estaba en Mao conmigo y la mandé aquí a la oficina de cultura, donde había que entregarlo, lo entregó. Pero yo le dije a mi esposa, mira, esto es un billete de lotería. Si ganamos, resolvemos un problema material. Si perdemos, no pasa nada. porque era una lotería, porque teníamos esa dificultad. Pero los demás libros yo no lo he hecho con esa intención. Ahora ese sí. O sea, quizá no debe decirle esto, pero fue así realmente. O sea, lo hice con esa intención. Los otros libros yo le he hecho más despacio y eso. Por ejemplo, yo he escrito ya de cada una de las provincias de la línea noroeste. Escribí uno sobre Santiago Rodríguez, otro sobre Montecristi, otro sobre me falta Dajabón, que yo no sé si puedo un día escribirlo, porque ya no estoy escribiendo sobre el tema de historia local. Y lo he hecho muy despacio. El libro de Montecristi me lo auspició la Academia de la Historia en ese momento. De Santiago Rodríguez yo gané un premio también en la Secretaría de Cultura. Y el de Mao, como ya le mencioné también. Yo participé en un concurso en la zona norte, con un libro que yo escribí sobre la historia de lo que son en Santiago, que lo organizó el Ministerio de Cultura, y gané en primer lugar. Un libro que no se conoce tanto, porque incluso da una portada muy fea, le hicieron, pero ahí está el libro, ¿verdad? Yo también publiqué entre las muchas cosas que he publicado, he publicado aquí en la revista Ecos. Sí, de la amiga Natalia, que está ahí, Natalia González. En la revista Clio también he publicado varios trabajos. Y también publiqué una biografía, la única que se ha hecho, de Rafael Estrella Ureña. El tema fue que yo dejé el carro mío en Santiago
Y es que yo tengo libros, no lo puede traer. Porque siempre ando con libros en el carro, pero no lo pude traer, porque lo dejé en Santiago. Me es más fácil venir manejando aquí en este tránsito tan endiablado, tan complejo. Es más fácil para mí manejarme con taxi que... Si el profesor me permite. Usted escribió sobre la matanza. Sí. Entonces, yo he hecho una pregunta. Muchas personas a las que yo se la hago la toman como si fuera que uno está negando el hecho o cualquier cosa, pero se la hice a Andrés L. Mateo un momento y entonces él me miró como, oye, es una pregunta como, pero yo la creo legítima. En una matanza como la que se ha reseñado, las evidencias materiales de ese hecho, o sea, tumbas masiva, o sea, ¿dónde se depositaron toda esa osamenta? Que no hay un monumento como que... Te voy a responder de inmediato. Primero te voy a decir que no está la cantidad de muertos que se ha dicho. Pero yo investigué eso. Yo cuando estaba trabajando en el proyecto de la Unión Europea en Prolino, se llamaba, yo tenía un Jeep Land Rover, y yo anduve en la región noroeste entera haciendo mi trabajo y también averiguando cosas. Entonces, las estimaciones que yo tengo es que debieron haber asesinado entre 4.000 y 6.000 personas, por varias razones. Te lo voy a explicar. Primero, porque la región noroeste era una región despoblada. Segundo, desde que los haitianos se enteraron que comenzó la matanza, huyeron para allá. Tercero, porque se estaban matando con armas blancas, con cuchillos. Cuarto, porque la zona donde residen los haitianos había áreas muy inaccesibles, montañas y eso, y ahí era muy difícil que pudieran matar a mucha gente. Y quinto, que murieron básicamente niños y ancianos que no podían movilizarse. Esa es la idea que yo tengo ahora. ¿Dónde están esa gente? Yo te lo voy a decir. Yo identifiqué sitios donde a los cadáveres lo quemaban y lo sepultaban ahí. Y yo sé sitios, si tú me dices, podemos ir a sitios en la región noroeste, incluso en la provincia de Valverde, que hay fosas de haitianos que lo quemaron. Yo te puedo mencionar varios sitios. Por ejemplo, mi papá me dice que él pasaba por un sitio en un burro y cuando pasaba a medio tarde le daba pánico y le despegaba los pelos al burro para que el burro saliera, porque le daba pánico porque ahí había una fosa de haitianos. Y eso es una tradición que todo el mundo sabe, que ahí había una fosa de haitianos. Es más, al sitio le llaman los muertos. Oye bien, como que le llaman los muertos, le llaman al sitio. Eso es en como a 4 o 5 kilómetros más. En el área de Martínez hay otra fosa, donde hay una subida, ahí hay otra fosa. Pero si tú vas más tarde, más lejos, a Restauración, por ejemplo, donde yo iba constantemente, que eso es lo último del mundo, yo llegué hasta Guayayuco y todo sitio. En Restauración hay varios sitios, hay fosas de haitianos. Es más, en la finca de uno de Antonio de la Maza, oye lo que me contaron gente mayor, que en cada palo de la empalizada pusieron un cráneo de un haitiano. Un cráneo vivo, un cráneo ya disecado de un haitiano. Y ahí también yo sé de sitios, la gente sabe dónde están sepultados, porque Trujillo los mató y lo quemó y lo enterró ahí. Y ahí antecedió a Hitler, que hizo lo mismo en Alemania también. ¿Y se han hecho excavaciones, profesor? No se han hecho excavaciones, pero ahí están, ahí en Dajabón, por ejemplo, hay sitios en Dajabón que tú dices, ahí hay fosas de haitianos, la gente lo sabe, todo el mundo. Pero además, dice Bernardo Vega en uno de sus libros, que un hijo militar de un expresidente haitiano estaba en Juana Méndez y sentía el olor a carne quemada de allá en Juana Méndez, que era pegado a Dajabón ahí. O sea, que Trujillo no dejó los cadáveres botados, ¿no? Trujillo los sepultó, los quemó, los sepultó. Y a propósito... Otra cosa lo dice también en el libro. Ana Mitela Loire escribió un libro y entrevistó a gente que participaron en la matanza. Ella lo dice ahí. Yo no sé si tú lo conoces el libro, ya Memoria del siglo XX. Memoria del siglo. Si ella lo dice en una entrevista ahí también. No sé si respondo a tu pregunta.
Sí, no, es una... Porque esa es una inquietud. Sí, yo claro. publiqué un artículo en el periódico Acento sobre eso. Yo publiqué como 80 artículos en el periódico Acento y yo expliqué eso. Sí, porque en el campo mío se mencionaban algunos personajes que se decía que lo habían llevado, o sea, estaban presos, lo habían llevado a la zona y luego los regresaron ya sueltos para cumplir esa misión que usted dice que fue con... Sí, mi abuelo era segundo alcalde, mi abuelo materno, que murió de 105 años, y él tuvo que ir a matar a haitianos. Sí, era un asunto de tú eras segundo alcalde y te negabas, ¿qué iban a hacer? Claro. Te fusilaban ahí mismo. Y pensando en lo que usted nos ha dicho acerca de Desiderio Arias, pensando en Bencosme, que se sublevó en la cordillera septentrional, en Moca, provincia de Espaillat, y en Enrique Blanco. ¿Trujillo merecía o no merecía el título de pacificador? Bueno, el pacificador era Lilis, no Trujillo. Pero él también... Ahora, ¿qué pasó? Mira, yo he estudiado también ese tema y lo trata Héctor Inchaute y Cabral en un libro poco conocido de él que se llama El Pozo Muerto. ¿Tú lo conoces? Sí. Es un libro casi autobiográfico y poco conocido, sí. Ese libro. Ojalá que alguien lo reeditara. Pero en la época en que murió Trujillo, los intelectuales del país veían esos procesos de revuelta como uno de los grandes males del país. Incluso Juan Bosch, en La Mañosa, de eso es lo que trata, de las revoluciones, de la novela de revolución, o sea, cómo el impacto que le causaba ver cadáveres en el río y todo ese tipo de cosas. Y eso para esos intelectuales, incluidos Juan Bosch y otro grupo de intelectuales como el que le acabo de mencionar, para la mayoría de esos intelectuales, las revoluciones eran uno de los peores males del país. Entonces, ellos vieron a Trujillo como el hombre que logró plasmar, logró desarrollar el programa del Partido Nacional, el programa del nacionalismo. Y uno de los temas del nacionalismo era la eliminación del caudillismo. Entonces vieron a Trujillo como un héroe en ese aspecto. Ahora, ¿qué dio lugar al trujillismo? A la dictadura de Trujillo. Dos cosas. El desarme de la población y la formación de un ejército moderno que dejó al pueblo desamparado, y eso permitió la entronización de dictadores en el país. Sin el desarme de la población y la formación de un ejército moderno, no hubiera habido dictadura en el país. Bueno, no sé si contesto a tu pregunta, pero es lo que yo entiendo, ¿verdad? No, lo iba yo a intervenir a decir. Hay algunos que afirman que posiblemente, no justificando la dictadura, pero las cosas se dan por alguna razón, que quizá esa dictadura fue lo que pudo diferenciar un poco entre lo que Haití terminó siendo y lo que terminó siendo República Dominicana. Porque por el nivel de desorden que a cada rato tumbando un gobierno y el otro, que no había estabilidad para el crecimiento ni un proyecto a largo tiempo, no habían instituciones, no había nada de eso. O sea que de alguna manera la dictadura de Trujillo, con todos los males, creó la base para una futura democracia en términos de las instituciones. No, mira, realmente toda esa revolución y todo ese periodo caudillesco era producto de que aquí no había un poder centralizado. Y ese poder centralizado, ¿quiénes lo establecieron? Los norteamericanos. El Estado moderno se creó aquí con los norteamericanos. O sea, aquí tuvimos ejército, aquí tuvimos entidades fuertes a partir de los norteamericanos. Y Trujillo se formó con los norteamericanos y fue el continuador de ese proyecto de los norteamericanos. Se formó para eso. Yo no creo que tenga tanto que ver con Haití. Tiene más bien relación con esa atomización del poder que había en la época, que se eliminó con los norteamericanos. Lo que digo es que
como Haití siguió el camino de la atomización, de que no han logrado consolidarse, de que la diferencia posiblemente está en que estos 30 y pico años de dictadura fueron creando una situación distinta a la que no se ha dado en Haití, que no han logrado organizarse finalmente. Bueno, lo de Santo Domingo se dio, República Dominicana se dio al margen del proceso haitiano, o sea, no... yo no creo que Trujillo contribuyera a la democracia, sino a la antidemocracia, porque la continuación de la dictadura de Trujillo fue Balaguer. O sea, claramente, eso no hay duda, ¿verdad? De hecho, los principales funcionarios del gobierno de Balaguer procedían del trujillismo, no procedían de sectores liberales, sino del trujillismo. Entonces, Trujillo creó y Balaguer un modelo de gobernar que todavía persiste en muchos sentidos, y no se han logrado, digamos, consolidar definitivamente la democracia dominicana, y los políticos todavía no han entendido, y creo que hay un hiato entre la sociedad y los políticos. Todavía los políticos no han entendido los cambios que se han dado en la sociedad, y siguen haciendo marrullería y cosas. Y por ejemplo, se dice que en el tránsito del proyecto de Código Penal del Senado a la Cámara de Diputados le hicieron cambios, ahí hubo cosas que... O sea, todavía los políticos siguen haciendo cosas que... Yo creo que la sociedad marcha bien, pero los políticos inciden como en distorsionarla, como en dañarla, como en no hacer las cosas correctamente. Y no... En otros países se han unido los grupos políticos para fortalecer la democracia y para desarrollar proyectos, pero los políticos aquí no hacen eso, no viven cada uno por su lado, no tienen esa vocación de luchar por un proyecto nacional, ni eso, sino, y de que tengamos una mejor democracia, una mejor sociedad. No se ha logrado eso realmente. Finalmente, por mi parte, profesor, porque es evidente que con el maestro Rafael Darío Herrera podríamos durar una semana y no agotaríamos los temas, ni el caudal de saber que él nos ha compartido. Hemos hablado de todo aquí hoy. Sí. La historia, profesor, ¿está al servicio de la nación, de la verdad, o de un futuro de vida en común? ¿Cómo usted lo ve? La historia tiene que estar al servicio de la verdad, realmente. Y la búsqueda de la verdad es un tema filosófico, netamente filosófico. Durante la dictadura de Trujillo tenemos una historia a favor de la dictadura, para justificar la dictadura, pero la historia siempre tiene que estar al servicio de la verdad, a la búsqueda de la verdad. El historiador no es un juez, el historiador no está para decidir cosas, sino para buscar la verdad, para analizar los procesos históricos de manera objetiva. Pero no creo, bueno, y en ese sentido, cuando la historia está bien hecha, cuando está a favor de la verdad, puede contribuir al desarrollo de la sociedad. Ahí sí. Bueno, como cierre solemos hacer como un juego, profesor. Vamos a ver. Si yo puedo participar. Nosotros le decimos 3 o 5 conceptos o expresiones, a ver qué evocan en usted. Por ejemplo, podríamos decir inmigración haitiana y futuro de la nación dominicana. Bueno, yo pienso que los procesos migratorios se dan en el mundo entero. En el caso de la República Dominicana, lo clave, lo decisivo es regular la migración haitiana. Y todos los países tienen derecho a regular su migración haitiana. Y aquí, hay que admitirlo, tenemos una dependencia de la migración haitiana en muchos renglones, en agricultura, en la construcción. Y yo pienso que esos trabajadores, lo que hay que hacer es regular su presencia en el país y que estén legalmente y que contribuyan al fisco, que se le permitan, que se les concedan, por ejemplo, que aporten recursos al fisco, pero que también se le den beneficios sociales acorde con la labor que hacen. Pero si expulsamos a todos los trabajadores haitianos, nos vamos a quedar
hay sectores que van a colapsar. La agricultura es una de ellas y la construcción también. Filósofo. Se nace, se hace. ¿Qué es? Hay filósofos hoy, ¿no? Bueno, el filósofo tiene que construirse él mismo, ¿verdad? Realmente, tú y otro grupo de filósofos se han formado por sí mismos, Eulogio también, pero el filósofo no nace siendo filósofo, tiene que construirse, y el historiador, y como otra rama, también tiene que construir un saber, construir un conocimiento, ¿verdad? A ver qué significa para usted Escuela de Filosofía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, la creación de la Escuela de Filosofía tiene un gran significado para la sociedad, porque de la Escuela de Filosofía han surgido los más grandes intelectuales de este país, de un modo o de otro, y eso ha contribuido al desarrollo de la libertad de pensamiento, al desarrollo del pensamiento en sentido general, ¿verdad? Y si uno analiza desde el momento que se fundó, ¿verdad?, hasta la actualidad, el aporte es inconmensurable en muchos sentidos, tanto en el aspecto de que ayuda a la gente a reflexionar, a pensar, que es una función que se está olvidando, que no se está ejerciendo. Hay un déficit realmente de razonamiento, la gente no está pensando, la gente está más atenta a las imágenes que a los conceptos abstractos. Y yo creo que en este momento que realmente se hace necesario el estudio de la filosofía y el desarrollo y el fortalecimiento de la Escuela de Filosofía. Facultad de Humanidades, su facultad. Bueno, la facultad se fragmentó en un momento determinado cuando le sacaron la escuela de educación, pero todavía conserva escuelas importantes como la de historia, filosofía, psicología, artes. No, arte está separado también. Sí. O sea que hubo dos fragmentaciones, sí, sí. Arte y... Pero antes estaba integrado arte, estaba también con comunicación, ¿verdad? Está todavía comunicación. Comunicación, idiomas, entonces, letras. Sí, letras también, sí. Antropología y historia y filosofía. Entonces son, digamos, una facultad ligada a las humanidades. Y en este momento en que tenemos una gran degradación de lo que el sistema educativo debería fortalecerse aún más, las humanidades, pero las humanidades, fruto de los cambios tecnológicos, se han podido, como que ha habido un achicamiento de las funciones de humanidades, y yo pienso que las humanidades también deberían ponerse un poco más a tono con los cambios tecnológicos que se han dado, ¿verdad? Y no... Porque eso le permitiría, digamos, vincularse más a la población, ¿verdad? Ser más accesible a la población. Y por eso la labor de ustedes es loable en muchos sentidos, ¿verdad? Finalmente, República Dominicana, presente y por venir. Bueno, la República Dominicana es un país vulnerable a los cambios internacionales. Yo creo que lo que es la actividad productiva de la sociedad van como divorciadas de lo que es el desarrollo del sistema político. Entonces, en el futuro, ¿qué podríamos esperar? Yo creo que todavía tenemos grandes retos, y uno de los principales es que tenemos la peor educación del mundo. Si nos llevamos de los índices que se publican constantemente, a pesar de la gran inversión, si el país no logra desarrollar un buen sistema educativo, no podrá haber avance en este país. Yo pienso que por ahí es que debe dar y mejorar el sistema educativo, que todavía no, con tanto cambio y tantas inversiones, un 4%, todavía no hay, no, como que uno no ve los resultados. Tal vez no se muera, aparecen, ¿verdad? Pero uno no ve los resultados, uno que está involucrado en el sistema educativo, no ve resultados realmente. Y la clave para mí sería que se desarrollara un buen sistema educativo
Yo he visto países más pobres, como Nicaragua, por ejemplo, que tienen mejor sistema educativo que este. Sí. Los índices, eso es lo que revelan. Y otros países más pobres que este, y sin embargo, tienen un mejor sistema educativo que nosotros. Por ejemplo, yo en Haití, antes de que pasara el descalabro, ellos tenían índices de calidad mejores que los nuestros. Ahora, nosotros tenemos mayor cobertura, pero la educación, en lo poco que ellos enseñaban, era de más calidad que lo nuestro. Por ejemplo, un bachiller haitiano sabía hablando idioma, inglés y de todo, pero un bachiller dominicano no sabe hablar nada, ni 5 minutos en inglés. Cosas como esas, así elementales. Yo llegué a visitar escuelas en Haití. Yo llegué a visitar una escuela de un profesor dando clase con prácticamente una enramada, una estructura muy precaria, pero le daba su clase ahí. Los niños descalzos y todo, pero daban su clase. Pero aquí tenemos una gran cobertura y baja calidad, muy baja calidad. Solamente hay que ver el resultado de la prueba PISA y eso, que hemos mejorado, pero muy ligeramente. Entonces, en educación está asociando sí, muchas cosas de esas que la gente no requiere tener formación educativa. Bueno, nuestro anfitrión. La falta de conocimiento es lo que logra masificar ese producto. Claro, que logren prosperar ese tipo de actividades. Digo yo que agradeciéndole en nombre de la escuela, en la persona del maestro Eulogio Silverio, esta jugosa entrevista que nos ha concedido el maestro Rafael Darío Herrera. Y como de costumbre, nuestro anfitrión cierra estos encuentros. Bueno. Sí, cerramos agradeciéndole al profesor Rafael Darío Herrera que se haya molestado en venir de... No ha sido molestia, no. Venir de día antes, profesor. Claro, sí, yo estaba aquí desde ayer. Entrevista, sí, desde allá de Mao. Pero es importante que quede este tipo de testimonio porque ya me lo han dicho algunos estudiantes y otros profesionales que ven que esa historia que usted ha contado, de dónde viene, cómo su padre tuvo la visión de que la herencia que le iba a dejar en la educación. Y aunque usted dice no tener grande fortuna, pero tiene la mayor de toda la fortuna, que sus hijos también se han podido colocar, que no ha pasado hambre. No, se mantiene bien y es un ejemplo de crecimiento social, académico, que también indica el camino a otros que quizá están en situaciones precarias y que creen que no se puede lograr de lo mucho que usted ha logrado viniendo de situaciones difíciles. Entonces le agradecemos ese testimonio. Y el segundo punto, casualmente yo soy ahora mismo gerente de una cooperativa. Antes era presidente, ahora soy gerente. Y dentro de esa cooperativa nosotros tenemos un capítulo que es una especie de editora. Y a nosotros nos interesaría particularmente financiar la publicación del libro, de la tesis del profesor Tomás Nova y suya, siempre y cuando usted le dé los toques. Había que arreglarla, sí. Algunas cosas, como actualizarlas y eso, tú ves. Aunque es un documento ya que testimonia una época y una etapa del pensamiento de usted y el maestro Nova. No arregla mucho para que quede el testimonio. Pero sabe el estilo y eso, hay que ya uno ha aprendido a escribir, porque hay un asunto y es que la historia es el discurso. Si el discurso está malo, la historia no sirve. O sea, si tú puedes escribir una cuestión de historia, pero si ese discurso está mal escrito y mal elaborado, entonces eso no sirve. Entonces la historia, como historiador, uno tiene que aprender a manejar la palabra, a expresarse. Y hay historiadores que lo hacen muy bien, o sea, que son maestros en el dominio del lenguaje. Entonces el historiador tiene que manejar el lenguaje, porque si usted escribe algo mal escrito
Lo que no queremos es que se haga de nuevo, sino que conserve la esencia. Bueno, claro. Conserve la esencia de lo que Sí. fue ese documento, de lo que es ese documento. Entonces, nosotros nos encargaríamos de publicarlo, o sea, del costo que lleve publicarlo para que ese documento quede para la historia. Sería un gran aporte. Y yo creo que de alguna manera se lo debemos al profesor Tomás Nova. Sí. El otro asunto es que nos gustaría invitarle a participar, no sé si te le ha comunicado, profesor, el 6º Congreso Dominicano de Filosofía, que es para noviembre. Hay una serie de mesas que se han abierto, sobre todo, usted conoce al profesor Tomás, Neido Novas, no lo conoce, de historia. Coordina una mesa que estará dedicada al tema histórico, ¿verdad que sí, profesor? Sí. Sobre todo el pensamiento de Juan Pablo Duarte y esas cosas, pero hay una serie de mesas que usted podría muy bien participar, colaborarnos con su participación. Bueno, si me lo avisan, yo vendría. Yo me encargaré de mandarle el formulario al profe. El otro punto es una petición para que nos publique en la Barca de Teseo, que es la revista de la Escuela de Filosofía, una revista indexada que tenemos. Entonces, con algunos de esos materiales que usted entienda que se pueden publicar del tema que usted esté trabajando, del tema que a usted le interese, no tiene que ser de corte filosófico, porque es una revista abierta, cata de química se podría publicar. Ajá. Sí. Entonces, nos caería bastante bien de que nos mande algo para publicarlo ahí. Muy bien, gracias. Y finalmente agradecer al profesor Alejandro Albelo, que siempre es que hace esta tremenda entrevista, que le toca un papel esencial y es conocer al entrevistado, conocerlo a fondo para saber qué se va a preguntar, y por eso este maravilloso producto al final. Al profesor Darío Herrera, como ya habíamos dicho, y naturalmente a Osvaldo Familia, que está en cámara, que es la parte técnica, que siempre él estudió filosofía, está haciendo maestría ahora, y esperamos que sea del cuerpo docente de la escuela. Y como siempre le digo, en el 99 yo estaba detrás de la cámara cuando Albelo, cuando Mola, cuando Tomás Nova, estaban haciendo todas estas cosas que ahora estamos haciendo nosotros. Yo estaba ahí y hoy estoy aquí. Así que muchas gracias, profesor Albelo, y muchas gracias, profesor Darío Herrera y Osvaldo Familia. Gracias a ustedes por invitarme, por compartir tantas cosas, ¿verdad? Que quizás se han quedado algunas o no lo he respondido con la extensión que ustedes desearían, pero bueno. Inmejorable, profesor. No podía ser mejor. Excelente. Nuevos motivos para quererlo y admirarlo. Profesor.